Bueno, en este video vamos a hablar acerca de un teorema muy importante para los límites que es conocido como el teorema del sándwich en inglés, o del emparedado, depende del país en el que estemos, ha adquirido ese nombre, ese teorema. Ese teorema, antes de enunciarlo, vamos a decir por qué de pronto es importante conocerlo y tenerlo en nuestra lista de videos. Si por ejemplo quisiéramos encontrar este límite, seno de x sobre x, límite cuando x tiende a 0, miren, tenemos una indeterminación, seno de 0 es 0 y evaluar esta función en 0 es 0. De hecho, miren, esta indeterminación se nos genera porque precisamente en esta función el valor x igual a 0 no hace parte del dominio. Entonces no podemos eliminar esto simplemente usando álgebra o racionalización como lo hemos hecho anteriormente. Por eso se hace importante conocer este teorema. Aquí no vamos a hablar de este límite, quizás en un próximo video vamos a resolverlo utilizando ese teorema. Aquí nos vamos a enfocar en ese teorema en particular. ¿Qué nos dice el teorema? Si tenemos una función f de x que está entre g de x y h de x, inclusive podría ser con iguales, es que no tiene mucho sentido pues que sean iguales, entonces es la misma función, pero si está entre estas y el límite cuando x tiende a un valor cualquiera a de g de x es L, y a su vez ese mismo límite es límite cuando x tiende a de h de x, miren, o sea que los límites de estas dos funciones de los extremos son iguales a un L. Entonces, esta es la conclusión del teorema, el límite cuando x tiende a de f de x también es L. Vamos a interpretar en este video este teorema, entender qué quiere decir y quizás mostrar un ejemplo de aplicación, pero no vamos a demostrarlo. Pero entonces, para entenderlo, vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos, y lo voy a poner con un ejemplo de la vida práctica, que yo, por decir Rubén, compro todos los días o me gasto todos los días en el desayuno más plata que Juan. Miren, Juan, yo soy Rubén, por ejemplo. Tenemos otro personaje que se llama Juan y otro que se llame Alberto. Entonces Rubén todos los días en dinero se gasta más que Juan, pero menos que Alberto. Todos los días, absolutamente todos los días cumplo con eso. Si por alguna razón Juan y Alberto el mismo día, un día cualquiera, deciden gastarse 300 pesos o $300 o la moneda que quieran en el desayuno, quiere decir que cuánto me gasto yo. Miren, si me gasto más que Juan y menos que Alberto, pero ese día ambos gastaron 300, obviamente yo debo gastarme 300. En esencia es más o menos lo que nos dice el límite, este teorema de límites. Miren, f de x siempre es mayor que g de x y menor que h de x. Si el límite de g de x cuando x tiende a es L, o sea en un punto específico ese límite es L, y en ese mismo punto específico ese mismo límite es el mismo para h, entonces el límite en ese punto para f de x es L. O sea, desde el punto de vista gráfico tenemos algo como esto. Supongamos que por acá tenemos la función g, perdón, esta que sea h, la mayor, es h de x, voy a pintar en otro color, g de x, y esta es mi función, f de x. Miren, f de x cumple con estar siempre por debajo de h de x y por debajo de g de x, y por encima, perdón, de g de x, o sea, cumple con la condición que dijimos que f de x es menor que h de x y mayor
que g de x. Este es un punto A cualquiera. Y este punto de aquí es lo que llamamos nosotros L. Es más, como es un límite, inclusive recuerden que no tenemos que tener imagen en ese punto. Puede suceder, y voy a hacerlo, puede, no es que siempre suceda, pero puede suceder que ninguna de las tres funciones esté definida ahí. Miren, el límite cuando x tiende a de g de x es L. El límite cuando x tiende a también por la izquierda de g de x es L, o sea que el límite de g de x es en A, es L. Lo mismo pasa para h. Entonces, y en ese punto específicamente pasa para las dos, que h de x y g de x tienen el mismo límite en ese punto. Entonces lo que vamos a tener es algo parecido a esto, ¿cierto? Donde se van a, digamos, a encontrar las tres. De hecho, el teorema probablemente le dicen del emparedado de sándwich. Pensémoslo así: este es el pan, este es el otro pan, el que va abajo, y este es nuestro jamón. Supongo que todos comemos sándwich de jamón, pero también puede suceder el que quiera. Este es el queso, este es el pan, este es el pan. Entonces, en esencia, eso es lo que nos dice ese teorema. Si yo tengo el límite para esta función y tengo el límite para esta función y son iguales, entonces puedo encontrar el límite de f de x. Entonces todos decimos, bueno, eso parece muy lógico. ¿Cuándo podemos usarlo? Vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Pensemos en el siguiente límite. Nos piden hallar límite cuando x, atención con este, tiende a infinito de seno de x sobre x, por ejemplo. No vamos a hacerlo sobre x parecido al anterior con el que comenzamos el ilustrar esto. Este límite en realidad es fácil de encontrar desde el punto de vista analítico, pero tiene un problema. Miren lo siguiente: si yo quiero calcular seno de infinito, seno infinito tiene el siguiente problema, y es dónde cae ese número, que sabemos que va a caer en un número. Recordemos la función seno, esto es 1 y esto es menos 1. La función seno tiene este comportamiento. Este es el eje x, en este tenemos pi medios, aquí tenemos pi, y así seguimos sucesivamente, pero con esto creo que se ilustra el punto. Miren, esta es una función que siempre va a tener como imágenes valores entre menos 1 y 1. Entonces, para infinito yo no sé qué valor exactamente, porque infinito, supongamos que ya estamos muy lejos en el eje x, podrás estar aquí, acá, acá, no sé en qué número cae, solo sé que ese número tiene que estar necesariamente entre 1 y menos 1, o sea, seno de x es una expresión que está entre menos 1 y 1. Pero a mí no me interesa, miren el truco que vamos a hacer, seno de x solo, sino que me interesa saber seno de x sobre x cómo está. Entonces divido toda esta desigualdad por x, teniendo en cuenta, obviamente, que x es positivo para no alterar el sentido de las desigualdades. Con esta restricción, x mayor a 0. Entre otras me interesan los x mayores que 0 porque estoy hablando de infinito positivo. Miren, tengo esto. Si yo supiera el límite de esta función, que entre otras es esta misma, casi esta misma, esta es esta versión negativa de esta función. Si yo tengo el límite de esta función y de esta, y concluyo que ambos son iguales, quiere decir que el del centro, el del jamón, va a ser igual. Entonces miremos, límite cuando x tiende a infinito de menos 1 sobre x es menos 1 entre infinito. Recuerden que cantidad sobre infinito es 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, a infinito positivo, nuevamente de 1 sobre x también es 0, porque 1 entre infinito es 0. O sea que el límite de este y el límite de este es 0. Como el límite de este es 0 y como el límite de este es 0 son iguales, entonces el límite de este que tenemos aquí en el centro también es 0. O sea que este límite es 0. Miren, esto lo podemos concluir gracias al teorema del sándwich.
Lo único que teníamos que hacer, obviamente, cuando tengamos un problema de esta naturaleza, donde queremos utilizar ese teorema, es, miren, encontrar las funciones que acotan a la función a la cual le queremos encontrar el límite. Miren, yo sé que seno de x sobre x es menor que 1 sobre x, es más, es menor o igual, porque puede ser incluso 1, simplemente no quiero poner el igual o no lo necesito, pero lo podemos usar. Miren, también puede pasar. Dijimos que si la función era esa misma, pues ¿qué sentido tiene? En ocasiones esta función puede ser esta, seno de x puede estar entre 1 y menos 1. De ahí no sé que está acotado, o sea, seno de x jamás va a ser un número mayor que 1 y jamás va a ser un número menor que menos 1. Entonces con eso, con esa desigualdad, lo que hice después fue dividir, porque a mí lo que me interesaba en realidad era esta función, acotar esta, no a seno de x. Entonces seno de x va a estar, seno de x entre x va a estar entre menos 1 sobre x y entre 1 sobre x, para cualquier valor de x. Entonces calculamos los límites para este y para este, y si concluimos que son iguales, entonces el de acá es igual. Pocas palabras, para ponerlo en términos coloquiales, es, si los panes tienen el mismo límite, el jamón tiene el mismo límite. Ahora sí, en un próximo video vamos a probar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Es un poco más complejo de resolver, simplemente no es acotando, porque si acotáramos seno de x entre menos 1 y 1 como hicimos y dividimos por x y calculamos el límite cuando x tiende a 0 de estos de acá, de los rojos, de los que llamamos los panes, miren que 1 sobre 0 y 1 sobre 0 nos va a dar infinito. Entonces no nos dice nada, en un caso nos da infinito positivo y en el otro infinito negativo, nos dan distintos inclusive. Más, perdón, no nos da nada, porque el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x ni siquiera existe. Entonces no nos dice nada en ese punto de la función. No quiere decir que porque el de los panes no exista, el del centro no existe. Eso jamás lo dice el teorema. El teorema lo único que garantiza es que si estos dos son iguales, el del centro es igual. Entonces, en este caso no me sirve hacerlo así. Para este caso en particular, para seno de x sobre x igual a 1, tenemos que hacer una serie, digamos, de trucos geométricos y algebraicos para mostrar esta igualdad. Pero eso es tema para otro video. Con este video lo único que queríamos era que conociéramos el teorema de límites conocido como sándwich emparedado o sándwich, dependiendo del texto y dependiendo del país donde se esté viendo.